Hoy exploraremos toda la narrativa de la Biblia, viajando desde las primeras palabras del Génesis hasta las revelaciones de Juan. Prepárate para embarcarte en una odisea transformadora. A medida que atravesamos el Antiguo y Nuevo Testamento, cada parte de la Biblia se revelará con intensidad. El compromiso es profundo y el llamado es poderoso. Involúcrate plenamente y permite que las Escrituras transformen tu vida. Al principio, incluso antes de que el tiempo existiera, solo estaba lo divino en una vasta nada. Dios, sin comienzo, presente eternamente, era la fuente última, no creado y eterno. Luego, en un momento de creación cósmica, la luz rompió la oscuridad. ¡Que haya luz!, ordenó una poderosa voz, y de repente la luz llenó el cosmos con intensidad deslumbrante. Los cielos se expandieron y la tierra surgió, cubierta de vastos mares y terrenos desolados. Dios miró su obra y en un momento de reflexión silenciosa, decidió crear más. «Hagamos al hombre a nuestra imagen», propuso. Con profundo sentimiento, modeló de la tierra una figura a su propia semejanza. «Adán», pronunció, y al abrir los ojos, Adán vio un mundo recién creado. Sin embargo, algo faltaba. Al notar la soledad de Adán, Dios pensó con decisión: no es bueno que el hombre esté solo. Mientras Adán dormía, Dios creó a Eva de una de sus costillas. La admiración de Adán fue inmensa al conocerla. «Hueso de mis huesos», exclamó, cautivado por su presencia. Eva le devolvió la mirada, sus ojos llenos de curiosidad y la promesa de nuevos comienzos. Sin embargo, la paz en Edén no permaneció inalterada. Oculto en las sombras estaba la serpiente, una criatura astuta. Acercándose a Eva con una sonrisa engañosa, le preguntó: «¿Acaso Dios realmente les prohibió comer del fruto del jardín?», sembrando semillas de duda. Eva dudó, pero finalmente respondió: «Podemos comer de todos los árboles, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal». La serpiente, con una voz ahora impregnada de encanto, replicó: «No morirán. Al contrario, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal». Esto despertó la curiosidad en Eva, y con ella el deseo de experimentar lo desconocido. Ella tomó el fruto y lo probó. Luego se lo ofreció a Adán, quien también comió sin dudar. En un instante, ambos se dieron cuenta de su desnudez y por primera vez sintieron vergüenza. Mientras su entorno se oscurecía y el trueno resonaba, Dios apareció, su expresión marcada por la tristeza y la ira. «¿Qué han hecho?», su voz retumbó. Temblando, Adán señaló a Eva: «La mujer que me diste me ofreció el fruto y lo comí». Con lágrimas en el rostro, Eva susurró: «La serpiente me engañó. El juicio de Dios fue rápido y severo. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor trabajarás todos tus días», decretó. A Eva le dijo: «Aumentaré en gran manera tus dolores de parto. Con dolor darás a luz». La serpiente fue condenada a arrastrarse sobre su vientre y a comer polvo. Así se rompió la paz de Edén. Expulsados del paraíso, Adán y Eva entraron en un mundo duro y desafiante. Al irse, Edén desapareció de su vista y el horizonte se tiñó con el tono carmesí del primer atardecer fuera del paraíso. El despliegue del universo, lleno de asombro y calamidades, preparó el escenario para una historia duradera de conflicto, salvación y esperanza. Al este de Edén, en una llanura árida, Adán y Eva criaron a sus dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, trabajaba arduamente bajo el sol abrasador, luchando contra las obstinadas malezas. Abel, el menor, cuidaba de su rebaño en los prados, con una expresión serena en su rostro, una paz que escapaba a Caín. Un día, en un arrebato de frustración, Caín exclamó: «Abel, parece que Dios te favorece a ti y pasa por alto mis ofrendas. ¿Qué tienes tú que yo no tengo?». Abel,
Acariciando suavemente a un cordero, respondió con voz tranquila: «Es cuestión del corazón, hermano. Dios valora lo que hay en el corazón». La sencilla verdad de Abel resonó en la mente de Caín, persistente e inquietante. Con el paso de los días, los celos oscurecieron el corazón de Caín como una sombra que se acercaba. Bajo el vasto cielo estrellado una noche, Caín decidió: «Acompáñame al campo mañana», propuso a Abel, enmascarando su siniestro plan con una mirada firme. Al amanecer, los hermanos se reunieron en el campo, la atmósfera tensa y pesada. «¿Por qué Dios te prefiere a ti sobre mí?», susurró Caín, con una voz cargada de amenaza. «Es nuestra fe lo que importa, Caín. Dios desea que demos lo mejor de nosotros», respondió Abel, ajeno al peligro inminente. En un instante la tranquilidad se rompió con un acto brutal. Caín, empuñando una piedra, golpeó a Abel en la cabeza. Abel se desplomó con sorpresa y agonía en sus ojos. «Caín, hermano mío», susurró antes de quedarse en silencio para siempre. La tierra, que hasta ese momento había sido cuna de vida, fue testigo del primer asesinato. La sangre de Abel se filtró en el suelo, un grito silencioso de justicia hacia los cielos. Caín, con sus manos ahora manchadas con la sangre de su hermano, miró horrorizado su propio acto. Entonces, una poderosa voz rompió el silencio. «¿Dónde está tu hermano Abel?». «No lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?», respondió Caín, sus palabras teñidas de miedo y remordimiento. «Dios», respondió con firmeza, «la sangre de tu hermano clama a mí desde el suelo. Por lo tanto eres maldito y serás desterrado de esta tierra fértil que absorbió la sangre de tu hermano». En ese instante, el destino de Caín quedó sellado. La tierra que antes había florecido bajo su cuidado se volvió estéril. Expulsado, vagó como un paria, marcado para siempre como el primer asesino. La historia de Caín y Abel dejó una marca imborrable en la humanidad, una lección escalofriante sobre los efectos devastadores de los celos y la maldad. Con el paso del tiempo, la corrupción de la humanidad se profundizó, provocando dolor en Dios. En medio de esta decadencia moral, un hombre, Noé, se destacó por su virtud. La voz de Dios llegó a Noé con autoridad: «He decidido destruir toda la vida, porque la tierra está llena de violencia. Construye un arca de madera de gofer, haz compartimentos en ella y cúbrela con brea por dentro y por fuera». Noé obedeció de inmediato, dedicándose a la tarea. Cada golpe de su martillo era un testimonio del juicio divino que se aproximaba. Sus contemporáneos lo ridiculizaban, su burla cargada de incredulidad. «Un barco en el desierto. Noé, has perdido la razón. El diluvio justificará mis acciones», sostenía Noé, calmado y resuelto. A medida que los meses se convirtieron en años, el esfuerzo de Noé se completó. «Reúne a tu familia y a parejas de cada criatura. Un diluvio cubrirá el mundo», instruyó Dios. Las criaturas, guiadas por una mano invisible, se alinearon para entrar en el arca, aumentando la anticipación. Las puertas se cerraron, sumiendo la tierra en un silencio sombrío. El cielo se tornó ominosamente gris, y con las primeras gotas de lluvia comenzó a caer un torrente implacable. Al principio, la gente miraba con curiosidad, pero pronto cayó en el pánico. «Noé tenía razón», gritaban corriendo hacia el arca y golpeando sus puertas con desesperación. «¡Déjanos entrar!». Pero la oportunidad había pasado. Las aguas subieron rápidamente, cubriendo ciudades y montañas por igual. Dentro del arca, Noé y su familia fueron testigos del estruendo de la retribución divina, sus corazones pesados de temor, pero sostenidos por la esperanza. «¿Por qué hemos sido perdonados?», preguntó uno de los hijos de Noé con la voz temblorosa. «Es porque hemos hallado gracia a sus ojos», respondió Noé, con una mezcla de asombro y gratitud.
Durante 40 días y noches incansables, la lluvia cayó sin cesar. El arca flotaba sobre el diluvio implacable, un refugio solitario en medio de un vasto y despiadado mar. Los desesperados gritos del exterior se fueron apagando, ahogados por las olas y el crujido de la madera. Eventualmente, las aguas retrocedieron y el arca se posó en el monte Ararat. Con mano cautelosa, Noé abrió una ventana y envió una paloma. En su tercer regreso, la paloma volvió con una hoja de olivo. «La tierra está seca», declaró Noé, con una voz mezcla de alivio y esperanza. La voz de Dios llenó entonces el arca. «Sal del arca, tú y tu familia, multiplicaos y prosperad en la tierra». Con la emoción brotando, Noé salió y construyó un altar, ofreciendo sacrificios a Dios en señal de gratitud. «Establezco mi pacto con ustedes», proclamó Dios, el aire vibrante con su presencia. «Nunca más destruiré toda vida con un diluvio. Miren al arco iris en las nubes. Es el símbolo de mi promesa para ustedes y para la tierra». Mientras el arco iris se extendía en el cielo, vibrante y resplandeciente, se erigía como testamento de la promesa de Dios. En la tierra renacida, Noé y sus descendientes enfrentaron el futuro, enriquecidos con el conocimiento de haber soportado la prueba más severa jamás impuesta a la humanidad. De la descendencia de Noé, la humanidad comenzó de nuevo, extendiéndose por toda la tierra. Unidos, se congregaron en la vasta llanura de Sinar. «Construyamos una ciudad y una torre que toque los cielos», proclamó Nimrod, su líder. «Esto asegurará nuestro legado para que no seamos dispersados por el mundo». La construcción avanzaba rápidamente, los ladrillos se apilaban alto y la torre se extendía con ambición hacia los cielos. «Más alto», ordenaba Nimrod, ansioso de alcanzar el límite celestial. Sin embargo, desde arriba, Dios observaba sus esfuerzos. «He aquí», comentó a sus ángeles, «están unidos y hablan un solo idioma. Ahora, nada de lo que planeen será imposible para ellos». De repente, el bullicio de la construcción se desvaneció. Una llamada de un trabajador pidiendo más ladrillos fue respondida con sonidos completamente desconocidos para él. «¿Qué dijiste?», preguntó, su rostro nublado de desconcierto. La respuesta llegó como un torrente de sonidos ininteligibles. «¿Qué está pasando?», gritó Nimrod, intentando mantener el control, pero sus palabras ya no tenían sentido. La confusión se extendió rápidamente, imparable y destructiva. «Habla claramente, no te entiendo». En un instante, la comunicación se disolvió en un completo desorden. Compañeros de toda la vida se miraban unos a otros, sus rostros grabados con desesperación. «Nimrod, haz algo», imploraban, pero incluso su voz autoritaria se desvanecía frente a la cacofonía de nuevos idiomas. «Dios nos ha juzgado», proclamó un anciano con voz temblorosa de asombro y temor. «Debemos dispersarnos». La construcción cesó abruptamente. La gran torre quedó inacabada, un símbolo de la aspiración humana en conflicto con el decreto divino. Las comunidades, ahora fragmentadas por barreras lingüísticas, lentamente se desbandaron. Cada clan emprendió su camino en busca de tierras donde pudieran comunicarse libremente. Nimrod, al pie de la torre inconclusa, observaba la escena. La bulliciosa ciudad que había soñado se estaba desmoronando. «Esto no puede ser», susurró para sí, comprendiendo, sin embargo, que habían sido superados por un poder celestial supremo. Dios observó la dispersión. «Así será», pronunció, su voz una mezcla de mandato y melancolía. «La humanidad se multiplicará y poblará la tierra, pero siempre recordará el precio de su arrogancia». Los restos de la torre quedaron como un triste recuerdo, un testimonio vívido del día en que Dios diversificó los idiomas humanos y dispersó la población por todo el mundo. Posteriormente, Dios eligió un linaje destinado a traer al Mesías.
Una clara noche estrellada, Abraham fue conmovido por una voz celestial que resonaba más allá de lo audible, como el estruendo de una poderosa tormenta. Sal de tu tierra y de la casa de tu padre hacia una tierra que te mostraré. Te convertiré en una gran nación. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan, y a través de ti todas las naciones de la tierra serán bendecidas. El corazón de Abraham latía con determinación. Sin demora, afirmó: aquí estoy, Señor. Seguiré tu mandato. Al amanecer, compartió esta visión divina con su esposa, Sarai. Debemos partir, declaró con firmeza. Sarai, desconcertada, preguntó: ¿a dónde? No estoy seguro, respondió Abraham, su mirada firme y llena de convicción. El Señor nos guiará. Su partida fue rápida. Abraham, Sarai, su sobrino Lot y todas sus posesiones emprendieron un viaje hacia lo desconocido, dejando atrás su tierra familiar en dirección a los vastos desiertos. Una noche, bajo un cielo estrellado, la voz de Dios resonó una vez más. Esta tierra pertenecerá a tus descendientes. Contemplando el extenso paisaje de Canaán, Abraham sintió el profundo peso de la promesa de Dios envolviéndolo. El viaje estuvo lleno de dificultades, desde las fértiles llanuras de Canaán hasta los misteriosos territorios de Egipto. En medio de estos desafíos, Abraham recibía constantes reafirmaciones del pacto de Dios. Mira hacia los cielos y cuenta las estrellas si puedes. Así será el número de tus descendientes. Con el paso de los años, la expectativa de un heredero directo persistía. Sarai, consumida por la desesperación y dudando del cumplimiento de la palabra de Dios, persuadió a Abraham para concebir con su sierva, Agar. De esta unión nació Ismael, quien sería el antepasado de una vasta descendencia, los árabes, que más tarde serían adversarios de los israelitas. A pesar de estos complejos desarrollos, la promesa original de Dios permanecía intacta. Finalmente, en su vejez, Sarai, ahora llamada Sara, dio a luz a Isaac, llenando de inmensa alegría la casa de Abraham. «Dios me ha dado motivo de risa», exclamó Sara con voz llena de júbilo. «Todos los que lo oigan reirán conmigo». El camino de Abraham había establecido las bases para una gran nación, una promesa extendida no solo a él, sino también a sus descendientes, un linaje destinado a incluir reyes, profetas y, en última instancia, al Mesías. Isaac creció y tomó a Rebeca como esposa, con quien tuvo mellizos, Esaú y Jacob. Esaú guiaría a los edomitas, mientras que Jacob se convertiría en el patriarca de los israelitas. Jacob fue padre de 12 hijos y una hija. José, su penúltimo hijo, era el portador del pacto familiar. Esta distinción generó celos entre sus hermanos, quienes lo vendieron como esclavo en Egipto. Sin embargo, guiado por la sabiduría divina, José ascendió desde su humilde posición hasta convertirse en el consejero de confianza del faraón. Una severa hambruna azotó la tierra más tarde. Desesperados por comida, sus hermanos viajaron a Egipto, sin saber que buscaban ayuda del hermano al que habían traicionado. «Yo soy José», reveló, con lágrimas corriendo por su rostro, «el hermano que vendieron como esclavo. Pero no teman, porque Dios me puso aquí para salvar vidas». Abrazando el perdón, José, también conocido como Israel, trajo a toda su familia a asentarse en la fértil región de Gosén, en Egipto, donde el grupo inicial de 70 israelitas prosperó. Con el tiempo, los 70 se multiplicaron exponencialmente. Sin embargo, un nuevo faraón ascendió al poder, uno que veía con desconfianza el creciente número de israelitas. «Estos israelitas se están volviendo demasiado numerosos y fuertes», murmuró con aprensión. «Si se alían con nuestros enemigos, podrían superarnos. Debemos frenar su fuerza». Con un movimiento decisivo, ordenó: «Esclavicen a los israelitas,
háganlos trabajar incansablemente en la fabricación de ladrillos y la construcción de ciudades. Impongámosles cargas severas. El cambio fue duro y repentino. Los israelitas, que antes vivían en abundancia, se vieron encadenados en servidumbre. ¡Más rápido!, gritaban los capataces, mientras los látigos resonaban en el aire y sobre la piel. No hay descanso para los esclavos. Durante esta era de dura opresión, Moisés nació en medio de un decreto funesto del faraón de exterminar a todos los niños hebreos varones. «Echen al Nilo a todo niño varón», ordenó el faraón. A pesar del grave riesgo, la madre de Moisés, con el corazón lleno de dolor, escondió a su bebé en una cesta impermeable y lo colocó entre los juncos del Nilo. La hija del faraón, mientras se bañaba en el río, encontró la cesta. Sorprendida, exclamó: «Este es uno de los niños hebreos». Movida por la compasión, decidió adoptarlo, diciendo: «Lo llamaré Moisés, porque lo saqué del agua». Criado en el palacio real, Moisés mantuvo una profunda conexión con su herencia. Al presenciar a un capataz egipcio golpeando despiadadamente a un esclavo hebreo, Moisés fue invadido por la ira. Intervino, matando accidentalmente al capataz en su furia. Con su seguridad en riesgo, Moisés huyó hacia la soledad del desierto. Mientras continuaban los años de esclavitud, la resistencia de los israelitas disminuía bajo la opresión implacable. Clamaron a Dios por liberación y sus súplicas resonaron en los cielos. Dios respondió a su sufrimiento. En el desierto, Moisés encontró una zarza en llamas que, milagrosamente, no se consumía. Desde esta zarza ardiente, Dios lo llamó: «Moisés, Moisés». Con humildad, Moisés respondió: «Aquí estoy», arrodillándose ante la presencia divina. Dios declaró desde la zarza: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y te enviaré a Faraón para sacarlos de su miseria». Lleno de dudas, Moisés preguntó: «¿Quién soy yo para enfrentar a Faraón?». «Yo estaré contigo», aseguró Dios, «y esta será la señal de que te he enviado. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adorarás a Dios en esta montaña». Armado con este mandato divino, Moisés regresó a Egipto para desafiar a Faraón, proclamando audazmente: «Deja ir a mi pueblo». Faraón, imperturbable y desafiante, replicó: «¿Quién es el Señor para que obedezca su mandato? No conozco al Señor, ni dejaré ir a Israel». Así comenzaron las plagas. Las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, matando a los peces y dejando un hedor por todo Egipto. Desesperado, Faraón imploró: «Moisés, ruega a tu Dios que detenga esta calamidad». Sin embargo, con cada pausa, Faraón solo fortalecía su resolución, endureciendo su corazón una y otra vez. Moisés advirtió que una última calamidad llegaría: la muerte de los primogénitos. Al caer la noche sobre Egipto, el ángel de la muerte pasó por la tierra. Gritos de lamento atravesaron el aire mientras las familias descubrían que sus primogénitos habían perecido. «Váyanse», ordenó Faraón, su voz quebrada por el dolor. «Lleven a su gente y partan de aquí». Después de 4 siglos en Egipto, los israelitas emprendieron su viaje bajo la guía de Moisés. El grupo incluía a 600.000 hombres, excluyendo mujeres y niños, sumando aproximadamente 2 millones de personas. Se dirigieron hacia el Mar Rojo, pero en su camino se encontrarían con el formidable Goliat. Armado solo con una honda y piedras, proclamó: «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo te enfrento en el nombre del Señor Todopoderoso». Con una sola piedra derribó a Goliat, y los filisteos huyeron aterrados. La reputación de David creció, pero también encendió la envidia del rey Saúl, que pronto se transformó en hostilidad.
Saúl buscó la vida de David en varias ocasiones, obligándolo a vivir en constante evasión. A pesar del peligro, David perdonó a Saúl, honrándolo como el rey ungido por Dios. Después de años de persecución, Saúl y sus hijos perecieron en conflicto con los filisteos. Al recibir la triste noticia, David lloró profundamente, lamentando las muertes de Saúl y de Jonatán, su querido amigo. Con el tiempo, David fue coronado rey sobre Israel, unificando las tribus y promoviendo la paz en el reino. Designó Jerusalén como capital y trasladó con júbilo el Arca de la Alianza a la ciudad. Aunque David era un hombre que buscaba cumplir la voluntad de Dios, cometió graves errores, involucrándose en una relación con Betsabé y causando indirectamente la muerte de su esposo, Urías. El profeta Natán lo confrontó, lo que llevó a David a un arrepentimiento profundo. A pesar de las duras consecuencias, el pacto de Dios con él perduró. Su gobierno estuvo marcado por numerosos triunfos, pero también por discordias familiares y rebeliones. Su propio hijo, Absalón, lideró una insurrección que sumió a David en una profunda tristeza. A pesar de estos desafíos, la influencia de David persistió a través de su hijo Salomón, quien luego construiría el templo en Jerusalén. Con el tiempo, el reino experimentó tumultos y finalmente se dividió y fue exiliado. Sin embargo, las promesas de Dios permanecieron firmes. A través de los profetas, habló de un Mesías que vendría ofreciendo esperanza a su pueblo. En el tiempo señalado, nació Jesucristo, cumpliendo las profecías de redención e iniciando un nuevo pacto para la humanidad. El enfrentamiento de David con Goliat fue monumental. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente?, proclamó David con valentía. Armado solo con una honda y una piedra, derrotó a Goliat y luego usó la propia espada del gigante para decapitarlo. Mientras Israel celebraba, la envidia de Saúl crecía, viendo a David como un rival. A pesar de los repetidos intentos contra su vida, David siempre logró evadir a Saúl. Finalmente, Saúl encontró su fin en combate con los filisteos, quitándose la vida con su espada. Con la muerte de Saúl, el pueblo reconoció: David, hijo de Isaí, será nuestro rey. Como monarca, David unificó las tribus y capturó Jerusalén, estableciéndola como su capital. Fue valiente y justo, aunque no sin errores. En un momento de debilidad, deseó a Betsabé, la esposa de Urías. «Tráiganmela», ordenó, lo cual condujo a un adulterio y al asesinato planeado de Urías. El profeta Natán lo confrontó, declarando: «Tú eres ese hombre». Afligido, David confesó: «He pecado contra el Señor». A pesar de sus transgresiones, Dios reafirmó su pacto con David: «Tu casa y tu reino perdurarán para siempre». El reinado de David duró 40 años, y al acercarse su fin, aconsejó a su hijo Salomón: «Sé fuerte y sé un hombre. Sigue los decretos del Señor». Conocido por su prudencia, Salomón comenzó su reinado pidiendo a Dios un corazón sabio para guiar a su pueblo. Agradado, Dios le otorgó no solo sabiduría, sino también riqueza y honor sin precedentes. Salomón erigió el templo en Jerusalén, creando un espléndido santuario para la adoración. Sin embargo, en sus últimos años, su devoción flaqueó bajo la influencia de sus numerosas esposas, quienes desviaron su corazón hacia otros dioses. Este alejamiento de la fidelidad completa a Dios marcó el inicio del declive del reino unido y próspero. Tras la muerte de Salomón, una época gloriosa llegó a su fin, proyectando sombras de incertidumbre sobre el reino. Su hijo, Roboam, asumió el trono, pero encontró el peso de la realeza abrumador. La nación se fracturó casi de inmediato. 10 tribus formaron el reino del norte de Israel bajo Jeroboam.
mientras que solo Judá y Benjamín permanecieron junto a Roboam, manteniendo el reino del sur de Judá con Jerusalén como su capital. Jeroboam, gobernando el norte, temía que su pueblo volviera a adorar en Jerusalén. En una decisión desafortunada proclamó: «Voy a crear 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan. Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de Egipto». Esta decisión sumergió a Israel en una idolatría aún más profunda. A pesar de las advertencias proféticas, el reino se hundió más en la decadencia moral. Los 19 reyes del reino del norte se alejaron de la justicia, cada uno apartándose de Dios. El reinado de Acab marcó un capítulo particularmente oscuro. Influenciado por su esposa Jezabel, adoptó la adoración a Baal, el dios cananeo de la prosperidad. «Erige altares para Baal», insistía Jezabel, y su influencia sobre Acab hizo que el pueblo la siguiera, seducido por la promesa de riqueza y abandonando su lealtad al Señor. En este periodo de extendida idolatría, Dios llamó a Elías, un profeta de palabras audaces y fe inquebrantable. Frente al rey Acab, Elías declaró: «Por el Señor viviente, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia en los próximos años, sino solo cuando yo lo ordene». Esta proclamación sorprendió al rey y marcó un momento decisivo en la lucha contra las influencias corruptas que invadían Israel. Así, los cielos se cerraron durante 3 años y una severa sequía azotó la tierra. El enfrentamiento decisivo entre Elías y los profetas de Baal se desarrolló en el Monte Carmelo. «Reúne a todo Israel y a los 450 profetas de Baal aquí», instó Elías a Acab. A medida que crecía la expectación en la montaña, los profetas de Baal clamaban desesperadamente a su deidad desde el amanecer hasta el mediodía, mutilándose y danzando en vano. Cuando llegó el turno de Elías, él oró: «Señor, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, muestra hoy que tú eres el Dios en Israel». De repente, un fuego del cielo descendió, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras e incluso el agua que empapaba el altar. Sobrecogidos, el pueblo gritó: «¡El Señor es Dios! ¡El Señor es Dios!» y se postraron en adoración. Los profetas de Baal fueron entonces ejecutados, y mientras Elías oraba por lluvia, se formaron densas nubes, rompiendo la sequía con una tormenta tremenda. Sin embargo, la furia de Jezabel pronto se hizo evidente. Elías, desolado y temeroso por su vida, huyó al desierto pidiendo la muerte. «Señor, ya no puedo más, quítame la vida», imploró. Sin embargo, no fue abandonado. Un ángel apareció revitalizándolo con comida y agua e instruyó: «Levántate y come, porque el camino que te queda es largo». A pesar de estas señales, Israel continuó ignorando los mandamientos divinos. La idolatría y la corrupción persistieron. El juicio divino era inevitable. Asiria, un imperio agresivo y despiadado, fue enviado contra Israel. «El Señor ha designado a Asiria como instrumento de su ira», declaró Isaías mientras crecía la amenaza de invasión. El terror se extendió entre el pueblo que lamentaba: «Dios nos ha abandonado», recordando las profecías desoídas. El reino del norte finalmente sucumbió y Asiria rompió sus defensas. «¡Causen estragos! ¡Capturen a los hombres, mujeres y niños!», gritaban los soldados asirios. Mientras arrasaban, las casas eran incendiadas y los gritos angustiados de los cautivos resonaban. «Israel, tú que abandonaste a tu Dios, ahora soporta el juicio profetizado», susurró un anciano, con lágrimas corriendo por su rostro mientras era llevado encadenado. Así, los israelitas, derrotados y humillados, fueron marchados al exilio. Los descendientes de Israel se dispersaron por los territorios asirios y la identidad del reino del norte se fue desvaneciendo gradualmente. El otrora próspero reino de Israel se derrumbó en ruinas.
Sin embargo, en medio de esta devastación, persistieron ecos de esperanza mientras los fieles se aferraban a las promesas divinas de restauración, susurrando: «El Señor no ha olvidado a su pueblo». En contraste, Judá, el reino del sur, no prestó atención a las lecciones del colapso de Israel. Sus reyes y ciudadanos se burlaban de las advertencias de los profetas. En desafío, el rey Joacim incluso quemó el rollo que contenía las profecías de Jeremías, pero el mensaje divino no podía ser extinguido. Como consecuencia, en el año 597 a.C., el rey Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén, una ciudad al borde de la desesperación. Dentro de sus murallas, el pueblo lamentaba haber ignorado las advertencias de Jeremías. Temeroso, el rey Sedequías buscó en secreto el consejo de Jeremías, quien le dijo claramente: «Si te rindes, vivirás». Pero Sedequías no tuvo el valor para seguir este consejo. El sitio duró 18 meses brutales hasta que finalmente se rompieron las defensas de la ciudad. Los babilonios mostraron una ferocidad implacable. Nabucodonosor ordenó: «Quemen el templo, destruyan la ciudad». Mientras el fuego consumía el templo, el palacio y muchas casas, el cielo nocturno resplandecía con las llamas de la destrucción. En su intento de huir, Sedequías fue capturado. Su última visión fue el asesinato de sus hijos, y luego un capitán babilonio lo cegó, declarando: «Esto será lo último que verás», antes de atarlo con cadenas. Los desdichados sobrevivientes, ahora encadenados, fueron conducidos hacia Babilonia en una muestra de conquista y humillación. Lamentando su destino, lloraban: «Nuestro Dios nos ha abandonado». Sin embargo, en Babilonia, la voz de Dios continuó resonando. A través de figuras como Daniel, Sadrach, Mesac y Abed-Nego, el Señor demostró su poder y lealtad perdurables. En medio de las ruinas, la promesa de redención y recuperación seguía viva, con el Señor asegurando a través de Jeremías: «Mis planes para ustedes son de bienestar. Los traeré de regreso a esta tierra después de 70 años de exilio». El cambio llegó dramáticamente cuando Ciro el Grande, gobernante de Persia, capturó Babilonia en una noche memorable. Declarando un mandato divino, Ciro proclamó: «El Señor me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado construirle un templo en Jerusalén, que todo su pueblo suba y reconstruya la casa del Señor». Este decreto circuló rápidamente entre la comunidad exiliada. Motivado por esta proclamación, Zorobabel, un descendiente de David, surgió como líder. Con un sentido de oportunidad divina alentó: «El Señor ha abierto una puerta para nosotros. Volvamos y reconstruyamos el templo». Llenos de esperanza, los judíos emprendieron el largo viaje de regreso a Jerusalén. Al llegar entre los escombros de su antigua y grandiosa ciudad, lamentaron: «Esta era la ciudad de nuestro Dios», mientras las lágrimas marcaban su dolor. Sin embargo, Zorobabel, sin desalentarse, reunió a la comunidad. «Comencemos con el altar. Adoremos al Señor primero». Sus esfuerzos de reconstrucción comenzaron con fervor, pero pronto enfrentaron burlas y amenazas de adversarios vecinos que se mofaban. ¿Qué pueden lograr estos débiles judíos? En medio de estos desafíos, Nehemías tomó el liderazgo, fortaleciendo la determinación del pueblo. Les instruyó: «Trabajen con una mano y sostengan sus armas con la otra. Nuestro Dios peleará por nosotros». Milagrosamente, en solo 52 días, los muros de Jerusalén fueron restaurados. Este logro monumental fue celebrado con una solemne dedicación, durante la cual toda la nación reafirmó su pacto con Dios en medio de lágrimas y gozo. Sin embargo, la euforia fue fugaz. Las voces vibrantes de los profetas se desvanecieron poco a poco, llevando a un silencio profundo que envolvió a Israel. Los cielos, una vez llenos de comunicaciones divinas, cayeron en un inquietante silencio,
Comenzó el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, una época marcada por la dominación extranjera y el conflicto interno. Alejandro Magno, liderando una fuerza indomable, conquistó vastos territorios, incluida Judea, declarando su intención de asimilar su imperio en la cultura griega. Sin embargo, no previó que su imperio se dividiría tras su muerte. Los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria, ambos sucesores de Alejandro, compitieron ferozmente por el control de la región, convirtiendo a Judea en una zona de constante disputa. Bajo las primeras fases de dominación seleucida, el pueblo judío experimentó un gobierno tolerable. Sin embargo, la situación se deterioró cuando los intentos seleucidas de suprimir las prácticas religiosas judías se intensificaron. El decreto de instalar un altar a Zeus dentro del templo judío elevó las tensiones al límite. Indignados, los judíos denunciaron esto como una profunda profanación. En el pequeño pueblo de Modi'in, un acto de desafío marcó el inicio de una importante revuelta. Matatías, un anciano sacerdote, en un gesto valiente, exclamó: «Quien sea leal al Señor, que me siga». Luego, mató a un oficial griego que intentaba obligarlo a realizar un sacrificio pagano. Este acto de rebeldía encendió una revuelta generalizada. Sus hijos, conocidos como los macabeos, tomaron las armas y comenzaron una guerra de guerrillas contra sus opresores. Entre ellos, Judá Macabeo, apodado El Martillo, ganó fama por su valiente liderazgo y habilidad estratégica. Reunió a sus seguidores animándolos: «Luchemos por nuestra libertad y nuestra fe». Batalla tras batalla, lograron vencer y derrotar a las fuerzas seleucidas. En un enfrentamiento decisivo, Judá inspiró a sus tropas declarando: «Confíen en el Señor de los ejércitos. Es mejor morir en batalla que presenciar la ruina de nuestra tierra». Contra todas las probabilidades, las fuerzas judías emergieron victoriosas. Para el año 164 a.C., habían liberado Jerusalén y comenzaron la purificación del templo, un paso crítico para restaurar sus tradiciones religiosas. A pesar de sus significativas victorias, la lucha por la autonomía completa y la libertad religiosa continuó. Con la expansión del Imperio Romano, Judea atrajo su atención, preparando el escenario para una nueva era de control. En el año 63 a.C., Pompeyo el Grande, un formidable general romano, marchó hacia Jerusalén y proclamó: «Este territorio es ahora parte del Imperio Romano». Así, Judea fue anexionada, convirtiéndose en una provincia romana gobernada por procuradores y figuras que actuaban como extensiones de la voluntad del Senado romano. En medio de estos cambios políticos, Herodes el Grande ascendió al poder con el apoyo de Roma. Ambicioso y despiadado, prometió construir un templo sin igual, esperando asegurar el favor del pueblo. Sin embargo, su gobierno se caracterizó por medidas despóticas. A pesar de la ausencia de voces proféticas, la esperanza en un Mesías persistía entre el pueblo, preparando el escenario para un momento crucial en la historia sagrada. Una noche silenciosa, los cielos sobre Belén se iluminaron repentinamente. Los pastores que vigilaban sus rebaños presenciaron una visión asombrosa. Un ángel apareció ante ellos. Con una voz resonante de autoridad divina, el ángel anunció: «No teman, porque les traigo buenas nuevas de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido para ustedes un Salvador. Él es Cristo el Señor». Motivados por el mensaje del ángel, los pastores se apresuraron hacia Belén. Allí, en un humilde establo, la joven Madre María contemplaba con amor y asombro a su recién nacido Jesús. Recordó las palabras que una vez le dijo el ángel Gabriel: «Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo». José, a su lado, lleno de un sentido de deber y reverencia, afirmó: «María, lo que los profetas predijeron se ha cumplido. De ti ha nacido el que pastoreará a Israel».
La serenidad del establo se interrumpió cuando los pastores llegaron, anunciando con respiración agitada su encuentro divino. «Ángeles se nos aparecieron», compartieron emocionados, proclamando la llegada del Mesías. Al ver al niño, se arrodillaron en asombro, ofreciendo su adoración. «Gloria a Dios en las alturas y que la paz reine en la tierra», expresaron en voz alta. Mientras tanto, en el oriente, astrónomos que estudiaban meticulosamente los cuerpos celestes observaron un fenómeno extraordinario, una nueva estrella. «Esta estrella nos ha guiado hasta aquí», afirmaron con certeza. Guiados por este astro, emprendieron un largo viaje hasta llegar a Jerusalén. Allí preguntaron al rey Herodes: «¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Hemos seguido su estrella para rendirle homenaje». Herodes, profundamente turbado y abrumado de preocupación, buscó la asesoría de los sacerdotes y eruditos. «Está profetizado que nacerá en Belén de Judea», le informaron citando al profeta. «Y tú, Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que pastoreará a mi pueblo Israel». Herodes, ocultando su malicioso propósito, instruyó a los sabios: «Busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo». Guiados nuevamente por la estrella, los sabios llegaron finalmente al lugar exacto donde se encontraba el niño. Llenos de reverencia, presentaron regalos de oro, incienso y mirra, dignos de un rey. «Hemos encontrado al rey», expresaron con profunda emoción. Sin embargo, una advertencia divina en un sueño les aconsejó no regresar a Herodes, por lo que eligieron una ruta alternativa para volver a su tierra. Enfurecido por la traición, Herodes emitió un cruel decreto, su voz resonando con maldad: «Maten a todos los niños varones menores de 2 años en Belén y sus alrededores». Mientras tanto, un ángel apareció a José en un sueño, instruyéndolo urgentemente: «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto». Herodes busca destruir al niño. Movido por la urgencia, José actuó sin demora, llevando a su familia lejos, bajo el manto de la noche, lejos de su tierra natal. «Dios está con nosotros», murmuró María, sosteniendo a su hijo cerca de su corazón. Años después de la muerte de Herodes, José recibió otra visita divina. Un ángel le ordenó: «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque quienes buscaban matar al niño ya han muerto». Obedeciendo, José, junto con María y Jesús, regresó y se estableció en Nazaret, cumpliendo así la profecía de que sería llamado Nazareno. A medida que Jesús crecía, llegó el momento de iniciar su ministerio público. En el río Jordán, Juan el Bautista proclamaba fervientemente: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Entre la multitud estaba Jesús de Nazaret. «Por favor, bautízame», pidió Jesús. Juan, sorprendido, respondió: «¿Vienes tú a mí? Soy yo quien debería ser bautizado por ti». Pero Jesús, con una mirada serena y decidida, contestó: «Permítelo ahora, pues es necesario que cumplamos con toda justicia». Al ser bautizado, al salir Jesús del agua, el cielo se abrió, y el Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, y una voz desde lo alto declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Así se afirmó la presencia de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu, Jesús se retiró al desierto, donde ayunó durante 40 días y noches, enfrentando y superando las tentaciones del diablo. Tras su partida, ángeles acudieron para ministrarlo, marcando una victoria de la fe. Durante su recuperación, Jesús se enteró del encarcelamiento de Juan el Bautista, lo que lo llevó a trasladarse.
Salió de Nazaret hacia Cafarnaúm, situada junto al mar de Galilea. En este nuevo entorno, Jesús reunió a sus 12 apóstoles, inspirándolos y a otros con un simple llamado: «Síganme». Esto marcó el inicio de un viaje transformador no solo para los apóstoles, sino para todos aquellos cuyas vidas serían tocadas. Jesús recorrió ciudades, pueblos y zonas rurales proclamando: «Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca». Sus enseñanzas resonaban no solo en sinagogas y el templo, sino también en escenarios informales como hogares, campos abiertos, playas y plazas. Mientras atravesaba diversos pueblos, Jesús difundía bondad y liberaba a los atormentados por fuerzas malignas. Sus milagros eran muchos. Sanaba enfermedades, alimentaba a los hambrientos, daba vista a los ciegos, restauraba a los inválidos, hacía andar a los cojos, devolvía la audición a los sordos, purificaba a los leprosos, liberaba a los poseídos y hasta resucitaba a los muertos. A través de estos actos, Jesús manifestaba plenamente la presencia de Dios entre la gente, ganándose el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Enseñaba con una autoridad indiscutible, usando parábolas para explicar las profundas verdades del reino de los cielos. Por ejemplo, dijo: «El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero crece hasta convertirse en la mayor de las plantas del jardín, y las aves hacen nidos en sus ramas». Sus enseñanzas y milagros no solo transformaban vidas, sino que también generaban controversia entre los líderes religiosos. Los fariseos lo acusaban diciendo: «Este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado». En desafío, Jesús afirmaba: «El Hijo del Hombre es Señor del sábado». Su poder milagroso también se evidenciaba en otros actos notables. En una boda en Caná, transformó agua en vino, marcando su primer milagro público, que dejó a los invitados asombrados. María, su madre, simplemente dijo a los sirvientes: «Hagan lo que Él les diga». En el monte de las bienaventuranzas pronunció profundas bendiciones: «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos». También calmó una feroz tormenta con una simple orden: «Silencio, cálmense». Asombrados, sus discípulos se preguntaban: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Milagrosamente alimentó a 5.000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y llamó a Lázaro de vuelta a la vida, diciendo simplemente: «Lázaro, sal fuera». Retó a las autoridades religiosas con la parábola del buen samaritano, instándoles a: «Ve y haz tú lo mismo». A través de su sermón del monte, transformó profundamente la comprensión de la ley, diciendo: «Han oído que se dijo, pero yo les digo». Cada uno de sus milagros, sermones y enseñanzas demostraba la inmensidad del amor de Dios y el llamado a vivir en fe y buscar la justicia. A medida que la fama de Jesús crecía, los líderes religiosos comenzaron a conspirar contra él. Caifás, el sumo sacerdote, argumentó: «Es mejor que un hombre muera por el pueblo». En Jerusalén, mientras aumentaban las tensiones, Jesús observó la explotación y el engaño dentro del templo. Reaccionó volcando las mesas de los cambistas y expulsando a los vendedores, proclamando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Esta acción audaz intensificó la determinación de los líderes religiosos de eliminarlo. Consciente de que su fin estaba cerca, Jesús reunió a sus discípulos para una última cena en un aposento alto en Jerusalén. El ambiente estaba cargado de tensión antes de la última cena. De repente reveló: «Uno de ustedes me traicionará», dejando a sus discípulos conmocionados y angustiados. Preguntaron: «¿Soy yo, Señor?», uno por uno, con voces llenas de miedo y asombro. Judas,
consumido por la traición, preguntó en voz baja: «¿Soy yo, maestro?». A lo que Jesús respondió con una mirada penetrante: «Tú lo has dicho». Durante la cena, Jesús tomó un pan, lo partió y lo distribuyó entre sus discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo». Luego tomó una copa, dio gracias y se la pasó, instruyéndoles: «Beban de ella todos ustedes, porque esta es mi sangre de la nueva alianza, derramada para el perdón de los pecados». La gravedad de sus palabras conmovió profundamente a los discípulos. Además, les dijo: «Hagan esto en memoria de mí». Jesús sabía que este ritual sería el ancla de la fe cristiana. Después de la cena, Jesús y sus discípulos se dirigieron al jardín de Getsemaní. Abrumado por la tristeza, confesó a Pedro, Santiago y Juan: «Mi alma está llena de tristeza hasta el punto de la muerte». Se aisló para orar, soportando una angustia tan intensa que su sudor parecía gotas de sangre. En su oración buscó alivio. «Padre, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres», abrazando así su destino. De repente, Judas llegó con un grupo armado. Saludando a Jesús con un «Salve, maestro», lo traicionó con un beso, lo que condujo a su arresto y a la desbandada de sus discípulos. Confrontado por el acto de Judas, Jesús lamentó: «Con un beso traicionas al Hijo del Hombre». Mientras los guardias lo detenían, los discípulos se dispersaron llenos de temor. Jesús fue llevado ante el Sanedrín, donde enfrentó interrogatorios y abusos. «Dinos si eres el Cristo», exigieron los sumos sacerdotes. Jesús respondió: «Si se los digo, no lo creerán. Pero de ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Al insistir más, preguntaron: «¿Entonces eres el Hijo de Dios?». «Ustedes lo dicen», afirmó Jesús, lo que llevó al sumo sacerdote a acusarlo de blasfemia y a exigir su muerte. Al amanecer, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano. Ante la pregunta: «¿Eres el rey de los judíos?», Jesús respondió: «Tú lo dices». Al no hallar culpa en él, Pilato propuso liberarlo, honrando la tradición de la Pascua, y preguntó a la multitud: «¿A quién quieren que les libere, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo?». Incitados por los líderes religiosos, la multitud eligió a Barrabás. Ante la decisión de qué hacer con Jesús, el feroz clamor de la multitud resonó en el aire: «¡Crucifícalo!». Jesús soportó una dura flagelación, su carne desgarrada y sangrando profusamente. Los soldados romanos lo ridiculizaron, colocándole una corona de espinas y vistiéndolo con un manto púrpura. Se burlaban de él diciendo: «Salve, rey de los judíos», mientras lo golpeaban en la cabeza repetidamente. Después lo llevaron al Gólgota, obligándolo a cargar su propia cruz. Durante este tormento, Jesús suplicó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». En el lugar también crucificaron a 2 criminales junto a él. Uno lo ridiculizó, desafiándolo: «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Sin embargo, el otro, reconociendo sus errores, le imploró: «Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». A lo que Jesús, compasivo, respondió: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso». Al mediodía, la oscuridad cubrió la tierra. En un momento de profundo sufrimiento, Jesús clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Poco después, expiró diciendo: «Todo está cumplido». La tierra tembló y el velo del templo se rasgó en 2. Un centurión romano que presenció estos hechos proclamó: «Verdaderamente este era el Hijo de Dios». El cuerpo de Jesús fue colocado en una tumba nueva, sellada con una gran piedra. 3 días después, al amanecer del domingo, María Magdalena y otras mujeres fueron al sepulcro con especias, solo para descubrir que la piedra había sido movida. Un ángel resplandeciente las recibió, diciendo: «¿Por qué buscan entre los muertos al que vive?
no está aquí, ha resucitado. Este maravilloso suceso llenó a las mujeres de asombro y alegría y corrieron a informar a los discípulos. Pedro y Juan corrieron al sepulcro, exclamando incrédulos, «El Señor ha resucitado». En un jardín, Jesús se manifestó ante María Magdalena. Emocionada, ella exclamó, «Raboni», y se arrodilló ante él. Jesús le dijo, «Ve y di a mis hermanos que subo a mi Padre y su Padre». También se apareció a sus discípulos varias veces, mostrando sus heridas y diciendo, «La paz sea con ustedes». Mientras les otorgaba el Espíritu Santo, sopló suavemente sobre ellos. En el Monte de los Olivos, Jesús reunió a sus discípulos y proclamó, «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden, estoy con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Con estas palabras, los bendijo y ascendió al cielo, oculto por una nube. Los discípulos lo vieron elevarse y fueron sorprendidos por dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «¿Por qué miran al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de ustedes al cielo, volverá de la misma manera en que lo vieron partir». Tras la ascensión de Jesús, los discípulos fundaron la iglesia primitiva en un tiempo lleno de adversidades y dudas. Las revelaciones de los eventos futuros confirmaban el dominio absoluto de Dios. El mensaje de Juan era claro. A pesar de las tribulaciones, la victoria de Dios estaba asegurada y sus fieles recibirían su recompensa. A medida que la iglesia se expandía globalmente, las enseñanzas y milagros de Jesús permanecieron en el centro de su misión. Llenos del Espíritu Santo, estaban unidos y decididos a proclamar el Evangelio en todo el mundo. La tragedia ocurrió el 17 de julio del año 64 d.C., cuando un incendio catastrófico envolvió a Roma, que entonces albergaba a más de 1 millón de habitantes. El emperador Nerón, vestido como actor, subió a la torre de Minerva para observar cómo la ciudad era consumida por las llamas. El fuego ardió durante una semana y casi un día, dejando el 70% de Roma en ruinas. De los 14 distritos de Roma, el fuego devastó 10, salvándose solo 4 áreas densamente pobladas por judíos y cristianos. Esto le dio a Nerón la oportunidad de culpar a los cristianos por la catástrofe. Nerón inició una feroz persecución contra la comunidad cristiana, ordenando la crucifixión de muchos creyentes. Tantas fueron las crucifixiones que hubo escasez de madera para las cruces. Al caer la noche sobre Roma, los creyentes eran atados a estacas, embadurnados con brea y encendidos para iluminar las calles de la ciudad. Una espantosa visión. En medio de estas atrocidades, Pablo fue encarcelado una vez más, esta vez en una mazmorra sucia y húmeda. Desde este lúgubre lugar, escribió una carta a Timoteo declarando, «He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, ahora me espera la corona de justicia», consciente de que su muerte era inminente. En la penumbra de su celda, el anciano apóstol Pablo, encadenado y agotado, escribió lo que sería su última epístola, su martirio inminente, infundiéndole una fe inquebrantable en lugar de temor. En el año 67 d.C., Pablo fue ejecutado por decapitación. Su muerte marcó la pérdida de un defensor formidable del cristianismo, pero su legado continuó, inspirando a otros a mantener firme su fe. A medida que más apóstoles enfrentaban el martirio, el cristianismo ganaba impulso. Los creyentes se reunían en casas y catacumbas, participando en la cena del Señor y alentándose mutuamente. En sus cartas, Juan exhortaba, «Amémonos unos a otros, porque el amor proviene de Dios».
La Iglesia comenzó a formalizar su estructura, nombrando ancianos y obispos para liderar las comunidades. La destrucción de Jerusalén en el año 70 d.C. fue un evento crucial. Siguiendo las advertencias previas de Jesús, los cristianos huyeron a Pella y otras ciudades antes de la devastación. La caída del templo reforzó el principio de que la verdadera adoración trasciende los lugares físicos y se centra en Cristo. La influencia del cristianismo se extendió incluso hasta el norte de África, impulsada por el axioma: la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia. A pesar de las persecuciones continuas, la Iglesia siguió expandiéndose, especialmente con la conversión de figuras influyentes como Justino Mártir, un exfilósofo pagano que afirmó que el cristianismo era la filosofía suprema. Durante este periodo decisivo de 50 años, se escribieron los textos fundamentales que componen el Nuevo Testamento. Los 4 evangelios, cada uno ofreciendo una perspectiva única, fueron establecidos. Mateo, Marcos y Lucas, conocidos colectivamente como los evangelios sinópticos, presentan a Jesús desde puntos de vista complementarios. Mateo resaltó a Jesús como el Rey de los judíos, hilando su narrativa con numerosas referencias del Antiguo Testamento para subrayarlo como el Mesías prometido. Marcos adoptó un enfoque directo y conciso, presentando a Jesús como el siervo sufriente, un retrato dirigido al público romano que enfatizaba sus acciones sobre sus enseñanzas. Lucas, un historiador y médico meticuloso, presentó a Jesús como el epítome de la humanidad, encarnando perfectamente al Espíritu Santo y mostrando su naturaleza compasiva. El Evangelio de Juan, redactado hacia el final del siglo, contrarrestaba la creciente herejía del gnosticismo al afirmar que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Para respaldar la divinidad de Cristo, Juan seleccionó cuidadosamente 7 milagros y 7 declaraciones "yo soy", comenzando con la profunda proclamación: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Los Hechos de los Apóstoles continúan esta narrativa, detallando la expansión de la iglesia primitiva desde Jerusalén hacia centros importantes como Antioquía y Éfeso, encapsulando el alcance expansivo de la fe cristiana con la idea de que no tiene conclusión, subrayando la saga continua de la iglesia. El Apocalipsis, el último libro del canon del Nuevo Testamento, presenta visiones proféticas sobre el fin de los tiempos y la inminente segunda venida de Cristo a la tierra, eventos que aún no han ocurrido, pero que se espera que sucedan. Escrita por Juan durante sus experiencias reveladoras en la isla de Patmos, incluye visiones de un cielo nuevo y una tierra nueva, describiendo el triunfo final del Cordero sobre la bestia y el descenso de la nueva Jerusalén desde el cielo, simbolizando el cumplimiento de la profecía divina y la victoria eterna del bien sobre el mal. La narrativa de la Iglesia no concluyó con los escritos de las Escrituras. Somos los sucesores y continuadores de la Iglesia que nació en Pentecostés. El mismo Espíritu que inspiró a los apóstoles sigue guiándonos hoy. Para comprender realmente el último libro de la Biblia, Apocalipsis, considera ver este video. Si piensas que Apocalipsis solo predice desastres, estás muy equivocado. Este libro describe los eventos que sucederán antes, durante y después de la segunda venida de Cristo. Es un conocimiento esencial para quienes desean entender su fe más profundamente. No olvides darle me gusta a este video si te resulta útil y comparte esta historia bíblica completa para difundir el mensaje.